No se duerma en el metro, leyenda urbana de la Ciudad de México, escrito y adaptado por Cofradía de Brujas, originalmente escrito por Mario Méndez Acosta. Publicado en 1994 por la Revista de Revistas. Narra una historia que involucró al periodista y cartonero Arturo Marquina. Recordando la famosa leyenda de los hombres rata caníbales del metro Barranca del Muerto. Hay cosas en la vida. Y eso incluye a esta Ciudad de México. Que más vale que nunca averigüemos. La ignorancia nos permite dormir con placidez en la noche. Y concentrarnos en nuestros respectivos trabajos. Por ejemplo, diariamente el sistema de transporte colectivo Metro transporta a miles de millones de personas. Pero, ¿por qué desaparece tanta gente sin dejar rastro? ¿A dónde van? ¿Se han preguntado ustedes qué les sucede a las personas que se quedan dormidas en el metro? Cuando éste llega a la terminal de una línea, lo que causa que no escuchen la advertencia que les pide abandonar el vagón y sigan adelante en el mismo, adentrándose en un profundo túnel oscuro que aparentemente no lleva a ninguna parte. La verdad es que esa es una de esas cosas que en realidad no nos conviene averiguar. Si es que queremos mantener la ilusión de que vivimos en la seguridad de un universo racional. Sin embargo, no está de más tomar algunas precauciones sencillas, que bien pueden evitarnos experiencias en verdad lamentables. Una de ellas es la de no quedarnos dormidos nunca en el metro. En especial, después de la puesta del sol. Para Arturo Marquina, periodista ya no tan joven y autor ocasional de relatos de ficción científica, cuentos de horror y novelitas policíacas. Ese descuido le produjo un extraño desarreglo que sus amigos califican casi de locura. Se niega Arturo, quien es una persona sensata, racional y de buen humor, a acercarse siquiera a las entradas al metro. Se niega rotundamente también a pasar por encima de las ventilas o registros del sistema de transporte colectivo de esta capital. En eso puede ponerse hasta agresivo y desagradable. Marquina se niega a hablar de esa extraña fobia que lo aqueja. Siempre logra desviar la conversación cuando se le interroga al respecto. Solo una vez, en una cantina de Bucareli, después de varias horas de consumo y animada conversación, llegó un momento en que se puso serio e hizo una advertencia a uno de los amigos, que le dijo que usaba el metro cotidianamente y en especial a muy altas horas de la noche. ¿Llegas a alguna terminal a esas horas?, preguntó Arturo. Ante la respuesta afirmativa, nuestro amigo abandonó su discreción. ¿Tú has sabido qué le ocurre a las personas que se quedan dormidas en los vagones que siguen avanzando después de la última estación? La verdad no, repuso su compañero. Yo sí lo sé, continuó Arturo. Esto que te voy a contar no es un cuento. Te pido que me lo creas. Por tu bien. Nunca jamás lo repetiré ante ustedes. Fue hace justo un año. Serían cerca de las 11 de la noche y salía yo del trabajo después de un día durísimo. Tomé el metro en la estación Hidalgo y me dirigí hacia Tacuba. Ahí transbordé hacia Barranca del Muerto. Ya a esa hora, el metro va casi vacío. En fin, cerca de Tacuba ya me quedé dormido. El tren llegó sin duda a la terminal, sin que yo despertara. A diferencia de otros días, no oí la distorsionada voz de advertencia que sale del sistema del sonido, ni el insistente pitido del silbato electrónico que anuncia las paradas. Después, unos segundos después, cuando ya el vagón se dirigía hacia el inquietante túnel que continúa el trayecto, alcancé a ver el letrero y la insignia de mi estación de destino, la cual quedaba atrás. Diablos, y ahora, con preocupación y fastidio, miré hacia todas partes. Entre la tenue luz pude ver que no iba solo. Unos asientos más adelante iba un tipo viejo y desaliñado, como indigente, en evidente estado de ebriedad, que seguía dormido y cabeceaba con cierto ritmo. Pensé que quizás este tren cambiaría de vía y regresaría por el mismo trayecto en unos momentos más. Pero noté con cierto temor que no iba a ser así. El vagón siguió adelante. Se desvió hacia la derecha y después de avanzar varias decenas de metros, hizo alto en un lugar totalmente oscuro. Escuché el motor del convoy detenerse y lo mismo la ventilación. Pude observar al operador correr rápidamente a una puerta que le esperaba ya abierta. Pero al parecer no nos vieron. O fingieron no hacerlo. El silencio más absoluto cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Fue ahí que empecé a sentir miedo realmente. A lo lejos se podía notar un poco de claridad, proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna, traía mi linterna de bolsillo y además esta tenía pilas.
Me paré y me dirigí a mi aún dormido compañero de tribulación. Me acerqué a él y lo sacudí por el hombro. Me preguntó qué pasaba y rápidamente le expliqué nuestra situación. El borracho respondió torpemente con insultos sin sentido hacia quienes nos habían literalmente abandonado en ese sitio y puso su rostro contra la ventana para tratar de ver dónde estábamos. Pero no se podía ver nada. Después de un buen rato, nos dimos cuenta que este vagón se quedaría ahí toda la noche. Por lo que me dispuse a tratar de forzar una de las puertas. Las jalamos y empujamos varias veces, pero era inútil. Me convencí que solo saltando a través de una de las ventanillas podríamos salir del vagón. Fue entonces cuando oí un ruido en el techo. Ambos quedamos paralizados, quizás por miedo, quizás por la vaga esperanza de que fuera alguien que hubiera escuchado los ruidos y viniese a rescatarnos. Pero no. Era otra cosa. Era algo que cayó pesadamente encima del vagón y recorría el techo de manera ruidosa, tal como si corrieran ratas sobre lámina de fierro. De pronto, se escuchó otro ruido en el extremo opuesto del carro, como si corrieran rápidamente por la grava. Dirigí la luz de mi linterna y pude ver una sombra que caía al suelo después de haber entrado por la ventana. Vaya. Al fin, oiga. Necesitamos que nos ayude a salir, le dije. Pero no hubo respuesta. Mi embrutecido y harapiento compañero fue más directo. Él fue directo al grano. Avanzó hacia el intruso y lo tomó por las ropas. «Sáquenos de aquí, esto es un atropello. Malditos burócratas». Pero el extraño no respondió. Solo levantó una mano. Se oyó un leve gorgoreo, como hacen los roedores. No podía ver pues el ebrio me estorbaba. A la luz de mi linterna pude ver que su piel era blanca como la harina, delgada y fibrosa. Se oyó otro chasquido y vi que su mano tenía los dedos extremadamente largos y con unas larguísimas uñas que semejaban garras, como un rayo. Esa mano rasgó la garganta del pobre vagabundo. Dejé escapar un grito ahogado por mi mano. Estaba temblando y aterrado, pero debía hacer silencio. Fue entonces cuando vi el rostro del ser que tenía enfrente. Era pálido, calvo, con enormes ojos amarillos, orejas alargadas y redondeadas, una nariz grotescamente respingada con dos protuberancias carnosas en la punta. Parecía, literalmente, una maldita rata. Acojonado, vi cómo abrió la boca llena de dispares y puntiagudos dientes, que pronto recibió el borbotón de sangre que salía del desafortunado pasajero. Me quedé ahí sin poder mover ni un pelo por unos instantes que se me hicieron eternos. Fue hasta ese preciso momento que mi olfato se activó percibiendo el hediondo y nauseabundo olor que despedía esa criatura. Salí del trance y vi el grotesco espectáculo. Eso aunado al potente y repugnante olor me hicieron de inmediato vomitar. Estuve vomitando como loco por un rato. Fue justo en medio de las arcadas de vómito que pude darme cuenta que otro ruido metálico se escuchaba justo detrás de mí. Maldición, alguien más trataba de entrar al vagón por otra de las ventanas. Del salto que di hacia atrás me puse un buen chingadazo en el codo con un pasamanos. Me tranquilicé un poco y no esperé un segundo más. Me lancé hacia el primer intruso, que aún se cenaba a su desafortunada víctima, y derribándolos a ambos les pasé encima con pisotones y patadas y llegué a duras penas a la ventana por donde había penetrado el primer monstruo. Escuché un forcejeo detrás de mí, como dos animales peleando. Seguramente se trataba de mi aún desconocido perseguidor que se abría paso violentamente también entre la pareja víctima-victimario que se interponía entre nosotros. Salté fuera del vagón y logré caer en el suelo sin dislocarme siquiera un tobillo por suerte. Emprendí la huida. Como un poseído en línea recta hacia el extremo iluminado del túnel podía distinguir el inicio de la estación a lo lejos, mientras detrás de mí se dejaba oír un jadeo que acompañaba rítmicamente a un penetrante y ensordecedor chillido. La luz aumentaba poco a poco mientras yo sentía esa cosa casi encima de mí. Podía observar que mi cazador avanzaba inhumanamente rápido. Corría cual si fuera un animal. Dice un dicho que la curiosidad mató al gato y por maldita estupidez o morbosa curiosidad volteé a ver quién me perseguía vehementemente. Y maldita la hora que lo hice. Esa visión fue quizás lo que más me ha desgraciado la vida de toda esa experiencia. Al quedar de frente, vi a un ser similar al que había despedazado al pobre ebrio en el vagón. Nada más que este mostraba una regocijada sonrisa idiota, con nociones de conciencia pero embrutecida, quizás un dejo de inteligencia o razón. Por tanto representaba peligro. En la penumbra del túnel veía su tez,
casi amarillo limón, y su larga frente con que se relamía con anticipación como las malditas ratas. Por fortuna, de frente a nosotros llegaba otro tren enfilándose a la estación. Sin pensarlo siquiera salté a su paso y alcancé la parte central del túnel. Mi perseguidor no quiso hacer lo propio. Por alguna razón que desconozco, no me siguió. Aún así corrí como desesperado. Recorrí los últimos metros que me separaban ya de la iluminada estación. Al llegar a ella, subí al andén justo a tiempo, pues unos metros atrás me pude dar cuenta que aquella criatura, que se había desplazado por el techo del túnel, asida de sus largas garras, tanto de manos como de pies, cayó detrás de mí y alcanzó a lanzarme un zarpazo a la pantorrilla. Terminó el escritor temblando como un niño y sollozando. Cuando pudo calmarse un poco, Arturo nos mostró una cicatriz, que aún dejaba ver las huellas de una prolongada infección que apenas había sido dominada, y continuó su relato. Ya en el andén, emprendí la carrera hacia la calle. No me detuve hasta llegar a mi departamento, donde atranqué la puerta. Fue donde estallé en llanto y me refugié en un garrafón de mezcal. Después de descubrir este relato por casualidad en las viejas historietas de fantasmas y leyendas de la ciudad, quedé encantado con ella. Hasta que hace no mucho tiempo, me topé con la historia en un foro de relatos. Desde muy joven siempre escuché las leyendas del metro, aunque nunca me había puesto a pensar seriamente en ellas hasta que hace algunos años, cuando me tocó trabajar precisamente en Barranca del Muerto. Me tocó reponer horas de trabajo y salí en la hora donde sale el último convoy. Me recuerdo que estaba molesto porque ese pinche día llovió y el maldito metro obviamente iba a irse a vuelta de rueda. Fue entonces cuando recordé el relato que había leído de adolescente y observé la monstruosa caverna oscura y lúgubre. El andén casi vacío y el clima hacían la atmósfera perfecta, y los ruidos al fondo no hacían más que confirmar que en el subterráneo hay algo que solo espera que te descuidéis para cazarte y devorarte. Fue entonces que me expliqué por qué en los talleres del metro se trapea y se lava a diario con tanto esmero el piso de los vagones todas las mañanas. Creo que está por demás advertirles una vez más: por ningún motivo deben quedarse dormidos en el metro. Si lo hacen, corren el peligro de, por lo menos, al igual que don Arturo Marquina, no volver a dormir nunca jamás con tranquilidad el resto de sus vidas. Copyright by Remy Labu, Cofradía de Brujas, marca registrada.